Muy buenas noches, me da mucho gusto volver a saludarles a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Recuerden darle suscribirse para recibir todas las notificaciones del material que todas las semanas estamos preparando para ustedes y también darle like al video si consideran que pues vale la pena. Esta semana y hoy quiero particularmente referirme a uno de los temas que está, digamos, a discusión todavía, y es el relativo a qué tanto vamos a crecer a lo largo de esta administración. El gobierno de la República, la propuesta de gobierno que hoy está en el Ejecutivo Federal, argumentaba antes, cuando era oposición, que con ellos se crecería mucho más, puesto que en el periodo neoliberal pues se habían tenido resultados muy malos, cosa que es totalmente cierta. Recordemos que desde 1980 hasta antes de la llegada de este gobierno se había tenido un crecimiento promedio de poco más del 2% anualizado. La propuesta de campaña del presidente de la República, del actual presidente de la República, era crecer cuando menos a un ritmo de 4% anualizado. Esto evidentemente no ha ocurrido y tampoco va a ocurrir, que esa es la peor noticia que podemos tener. ¿Cómo se ha comportado entonces la economía y cómo se ha desarrollado nuestro país en términos de crecimiento económico? Recordemos que crecimiento no es desarrollo. Hay toda una idea desde el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM para repensar justamente qué debemos entender por desarrollo y cómo deslindarlo y cómo hacer justamente una serie de propuestas nuevas para que México pueda tener un nuevo curso de desarrollo. Esto implica sí crecer, pero también hacerlo con distribución equitativa del ingreso. Lo que hemos visto es que en esta administración ni crecemos ni se distribuye mejor. Las tendencias de la desigualdad las veremos en futuras cápsulas. En esta ocasión he preparado para ustedes una serie de láminas, de diapositivas, que seguramente van a ver ya aquí en pantalla, y las cuales nos muestran qué es lo que ha ocurrido en los últimos años y cómo es que se está comportando hasta ahora la economía en México. Si vemos en esta gráfica, la fecha inicial que se toma para la serie es el 1 de enero de 1993 y llega hasta el 1 de enero del 2022. Prácticamente es una serie de 3 décadas. Tenemos entonces en estas 3 décadas una tendencia de muy bajo crecimiento en la cual tenemos, como ven, una tendencia que nos ponía en un aparente sendero de crecimiento, desde luego muy bajo, muy mediocre, que vamos a ver en un momento más qué tanto implica que se ha crecido en estos años. Pero como podemos observar, tenemos 3 grandes caídas con 3 periodos de recuperación de mediano y largo plazo. La primera es la famosa crisis de 1995, 94, 95, de hecho la crisis inicia en el mes de diciembre del 95, se continúa todo ese año y tuvimos una caída brutal en términos del valor del Producto Interno Bruto del país. Esta tendencia se recuperó hacia el año 2000, tuvo una tendencia rápida de recuperación. Recordemos que los años de 1998 y 99 fueron de los últimos que tuvimos crecimientos económicos importantes. Luego viene toda la década de los 2000, con la caída del 2008-2009. Recordemos que en 2008 hubo una severa crisis global que llevó a que la economía cayera y que nuevamente tuviese una recuperación. En los 3 casos de crisis, como se puede observar en la gráfica, lo que vemos es que hubo una tendencia de recuperación en V. La V más pronunciada es justamente la de la crisis del año 2000, cuando vemos que hubo un severísimo impacto de la pandemia, es la peor caída que ha tenido el país en las épocas recientes, y como vemos, la recuperación no se dio después de la subida de la V con la misma tendencia y con el mismo ritmo que sí se ha dado en las crisis precedentes. Es interesante observar también que a diferencia de las 2 crisis precedentes, si ustedes observan el mouse, en 1995 y en el año 2009,
2008-2009, veníamos de periodos de crecimiento. Si se fijan, la del 95, que inicia en 1993, había tenido 2 años previos de crecimiento. La del 2010 había tenido prácticamente desde el 2006 hasta ese año, 2008, 2009, nuevamente 3 años de crecimiento, pero en el caso de la crisis del 2020, no solamente no habíamos crecido, la economía se había estancado del 2016 al 18, luego una caída del 18 al 19 y luego el terrible golpe de la emergencia económica que detona la crisis crisis sanitaria de la pandemia de la COVID-19. ¿Cómo se observa esto en términos de PIB per cápita? Es cierto que el PIB per cápita es una medida que jamás podría asimilarse a una medida de bienestar. En el periodo neoliberal, muchas y muchos asumían que sí podía tomarse como una medida que indicara el bienestar. El PIB per cápita permite medir, sin duda alguna, muchas cosas. Es un indicador insustituible en las variables económicas y en el análisis económico y social, pero no es precisamente un indicador de bienestar. Aún con ello, he dicho esto, lo interesante observar en esta gráfica es que el PIB per cápita que tenemos en 2021, que es el último año de la serie, no llega ni siquiera a niveles de lo que teníamos antes del 2005. Es decir, el nivel en el que nos coloca en términos de PIB per cápita la crisis económica implica que apenas estaríamos arribita de ese nivel, insisto, que había en el año 2005, muy por debajo de lo que teníamos en 2016, muy por debajo de lo que teníamos en 2019, cuando inicia esta caída tremenda de ese valor en estas tendencias. Ahora bien, esta última gráfica resume, a mi juicio, de manera importante lo que ha ocurrido en los últimos, no 20, sino prácticamente en los últimos 40 años. Todo el periodo neoliberal está aquí y se pueden observar en la parte de abajo los promedios de crecimiento económico anual medidos por el PIB del Producto Interno Bruto, pero del país. Observemos el primer periodo, que va de 1982, que está aquí donde estoy señalando en el mouse, a prácticamente el año de 1988. Para ese periodo, del 82 al 88, tuvimos una década perdida en esa década, ¿cómo se llama? La década de la deuda, pero específicamente en esa administración en la cual el presidente de la República era Miguel de la Madrid, lo que tenemos es un crecimiento promedio anualizado de 0.1%, es decir, no se creció en esa administración. Hubo además fenómenos adicionales, quienes venimos más o menos de esa época, recordaremos y recordarán que tuvimos periodos inflacionarios tremendamente altos. Tuvimos un año, 1987, con una inflación de prácticamente 180%, una severísima crisis económica que llevó a la crisis política, sin duda alguna, del año de 1988 y el tan cantado, anunciado fraude que aparentemente se llevó a cabo y que despojó de la posibilidad a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano de llegar a la presidencia de la República. A partir de 1988 hasta 1994, como se observa aquí, el crecimiento del PIB anual promedio es el más alto de todo este periodo que estamos observando. A veces sorprende darse cuenta que del 99 al 2004, el promedio anual de crecimiento fue de 4.2%, un periodo de muy alta expansión, de una expansión muy importante de la economía nacional, que sin embargo, hay que decirlo, no garantizó estabilidad económica. Por eso el PIB hay que verlo con mucho cuidado como un indicador que, insisto, mide y sirve para muchas cosas, pero no nos indica otras variables de riesgo, de posibilidades de crisis, como la que ocurrió justamente en diciembre de ese año, 1994, y que se prolonga a lo largo de todo 1995. Crecer económicamente no garantiza estabilidad económica. Crecer económicamente no garantiza una buena distribución. Sin embargo, el crecimiento económico es una condición indispensable, una condición necesaria del desarrollo. Si no crecemos, pues no hay que distribuir, no hay riqueza disponible y evidentemente la gente se empobrece. De tal forma que crecer con equidad
es la fórmula que deberíamos estar pensando en el país. No hemos logrado crecer y no hemos logrado tampoco distribuir. Estamos en el peor de los mundos. Hay países que crecen mucho, distribuyen mal, pero aún con esto hay niveles importantes de ingreso para las personas. En México ni se crece, ni tampoco se tiene distribución, lo cual nos sitúa, yo insistiré, en el peor de los mundos. Para el periodo del 95 al 2000, cuando hubo esta severísima caída justamente en el 95 de 6.3%, el periodo nos da un promedio de 3.36%. A diferencia del periodo previo, que hubo mayor crecimiento, el periodo de Ernesto Zedillo, que es quien gobierna en estos años, no deja una economía en crisis. Lo que sí hizo la administración previa de Carlos Salinas, que deja una economía tremendamente tambaleante, más las variables de la política, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994, antes el 1 de enero de ese año, el alzamiento zapatista, que evidentemente hacían notar la crisis tremenda de la política que había en México, y luego pues, los asesinatos que se sucedieron de José Francisco Ruiz Massieu, de Francisco Muñoz Rocha y de otros personajes de la política de aquel entonces. Vemos entonces que los años de 1996 y 97 fueron las últimas veces que México creció, en los últimos 50 años de hecho, a ritmos superiores al 5%. Tuvimos 1996 con un promedio, o mejor dicho, un crecimiento de 6.8%. En el 97 se repite el mismo crecimiento. En el 98 un crecimiento de 5.2%, nada despreciable, que ya lo quisiéramos en estos momentos. Una caída en el 2009 a 2.8%, que también ya lo quisiéramos en estos momentos, y un crecimiento de 4.9%, lo cual, insisto, da en ese periodo un promedio de 3.36%. El año 2000 fue un periodo de crecimiento negativo, menos 4 décimas. Recordemos que en ese año hubo mucha convulsión, mucha incertidumbre política. Se da la primera alternancia política, el triunfo de Vicente Fox, quien, como vemos también en la gráfica, dilapida el bono democrático con el que llega, dilapida todas las oportunidades de transformación institucional, económica, etcétera, y tira a la basura un esfuerzo ciudadano democratizador del país de sacar al PRI del poder, y que lleva evidentemente a un, insisto, enorme desperdicio, porque además hay que recordar que en el periodo de Vicente Fox tuvimos, junto con el de Calderón, ya lo comentaré ahora, momentos de precios del dólar tremendamente, perdón, del precio del petróleo tremendamente altos, con una capacidad de venta muy alta, todavía por arriba del 1,000,000 de barriles, y que evidentemente otra vez se dilapidaron en un muy mal ejercicio del gasto, en una muy mala propuesta de diseño de política pública, de planeación, de presupuestación, un tremendo cúmulo de errores que se llevaron a cabo en este periodo de continuidad de esto que se llamó el neoliberalismo, y que evidentemente pues, nos dan esto que tenemos en la pantalla. Del 2001 al 2006, un promedio súper mediocre de 1.95% promedio anual. En el sexenio de Fox, pues, se creció mucho menos que en el de Zedillo, mucho menos que en el de Carlos Salinas de Gortari. Viene luego el periodo de Felipe Calderón. En el calderonato nuevamente se tiene un desempeño económico peor. Es cierto, se enfrenta a la crisis financiera mundial, que en ese momento se consideraba la peor crisis en 100 años a nivel planetario, una crisis generada por la especulación en las industrias o las empresas inmobiliarias. En ese momento, recordemos el escándalo de Bernard Madoff y otros personajes paradigmáticos de la época, pero veamos cómo justamente en 2008-2009 la caída fue de menos 5.3. Esto hace que el promedio de crecimiento en todo ese periodo haya sido tan bajo, más aparte, hay que agregarle la tremenda sangría que inicia justamente en el 2008 en términos del inicio de lo que se llama la guerra contra el narco y la tremenda violencia homicida que todavía no salimos de ella y no se ve para cuándo. Tenemos, como ya habían notado en la lámina o en las diapositivas anteriores, un fenómeno súper interesante. Las dos caídas tremendas que habíamos visto, tanto en el 95 como en el 2008, tuvieron una recuperación en V.
al igual que la del 2020. Esta recuperación, que se le llama en V, llevó a que la recuperación, digamos, el crecimiento del siguiente año, fuese igual o aproximadamente igual al de la caída. El caso del 96 es interesante porque fue superior el crecimiento del siguiente año y luego se mantiene al que siguió en el 97 respecto a la caída de menos 6.3. Sin embargo, cuando observamos el periodo de Felipe Calderón, ya la recuperación es de solo un año, ligeramente inferior al digamos, porcentaje ya desestacionalizado de la caída, y vemos luego cómo viene un declive muy fuerte, pero es interesante también observar que en este periodo hasta el 2012 no se tuvieron ya mayores descalabros. Esto es importante porque en año electoral México logró crecer a 3.6%, lo cual no había ocurrido en términos de certidumbre, no había ocurrido en términos de, digamos, confianza en los mercados, sino desde el 2006, paradójicamente, en el cual crecimos 4.5% de la economía, a pesar de la disputa y el presunto fraude que también se cometió aparentemente en contra de Andrés Manuel López Obrador. Esa discusión sigue sin ser zanjada. Hay quienes creen fervientemente en que hubo fraude, hay quienes sostienen con mucha evidencia, muchos datos, que no hubo ese fraude, y bueno, fue una elección tremendamente cerrada, con una diferencia de solo 250,000 votos de diferencia, menos del 1% del padrón electoral de aquella época. Viene luego la administración de Peña Nieto, el Peñato, y vemos otra vez un crecimiento tremendamente mediocre. Interesante observar que en la administración de Peña no se tuvo ningún año de crecimiento negativo de la economía. Sin embargo, tampoco son números para presumirse, de tal forma que se recupera y Peña tiene el mejor promedio que ha habido hasta el momento en el siglo XXI. Como podemos observar, del 2001 al 2006 el promedio fue de 1.95, del 2007 al 2012 de 1.75 y del 13 al 18 2.4. No es un crecimiento para presumirse, pero sí es el más alto que se tuvo en el siglo, o que hemos tenido en lo que va del siglo XXI. Es importante decir que sin duda alguna en estas administraciones ha habido escandalosos casos de corrupción, de violencia, de tremendas violaciones a los derechos humanos, y que estas tasas de crecimiento no indican o no nos sirven sino para medir la temperatura, digamos, de la economía. Sin una economía sólida, robusta, que crezca a mucho mayor ritmo, pues va a ser imposible construir o generar los empleos de calidad, los empleos dignos que se requieren, que implican salario digno, acceso a seguridad social, acceso a otro tipo de prestaciones. Viene por ahora lo que llevamos de la administración, 3 años que van del 2019 al 21, es decir, 2019, 20 y 21, con un saldo que es negativo hasta ahora, menos 1.2% promedio de crecimiento anual, porque, como ya se había señalado, habíamos caído del 2.2% que se cerró 2018 a menos 0.2% en el 2019. Luego viene la tremenda caída al menos 8.2%, pero como señalaba, la recuperación no fue de la misma magnitud de la caída como sí ocurrió en los periodos previos de crisis. Esto es delicado y es importante de ser destacado porque para el 2022 el crecimiento que se ha proyectado es de únicamente 1.8%. La proyección para el 2023 es de apenas 2.4, 2.5% en los mejores escenarios, y para el 2024 aún no hay previsiones, pero bueno, hay algunas casas que ya han adelantado algunos datos de crecimiento esperado de alrededor de 2.5%. Si esto se da de esa manera, el crecimiento acumulado promedio para el sexenio del 2019 al 2024, que corresponde a la llamada cuarta transformación, el crecimiento sería de 0.6%, es decir, no llegaríamos ni al 1% anual promedio, y eso nos ubicaría en un sexenio que se parecería mucho más al de Miguel de la Madrid que a cualquiera de los otros, porque hay que recordar
que en esta administración estamos enfrentando la inflación más alta que hemos tenido en los últimos años, tanto en 2020, 21, como lo que llevamos del 22, la inflación está rebasando al 7% ya de los productos en general, pero cuando se piensa en la canasta básica, la inflación en algunos meses se ha ubicado hasta en 14, 12%. Esto implica pues que estamos en una encrucijada muy, muy fuerte, porque se esperaba que en esta administración efectivamente tuviésemos un crecimiento promedio de 4.5% anual, como se había prometido antes del inicio de la administración, como se prometió en los largos años de campaña que tuvo el Ejecutivo Federal, y que no va a ocurrir ese 4%. Desde hace meses que se sabe, quizá por eso el Ejecutivo Federal ya no habla del tema, lo sacó de su agenda, y lo que tenemos es una economía que no solamente ya no va a tener crecimiento mediocre, sino que estamos ante el riesgo de tener un crecimiento cero en el país si esto continúa por donde va, si la guerra en Ucrania se continúa, si los efectos de la pandemia se mantienen, si hay un recrudecimiento de la pandemia. Es decir, en un escenario de tremenda incertidumbre, la economía nacional evidentemente va a estar en problemas. Si sumamos todo el periodo neoliberal, como se ve aquí en la parte de abajo de la diapositiva, el crecimiento fue de 2.24% para los años que van de 1982 al 2018, y ese crecimiento tan mediocre que las y los economistas llaman el estancamiento secular de la economía, ahora se radicaliza en esto que llevamos en estos escasos 3 años de esta administración, pero que ya marcan una tendencia de lo que sería el cierre. Tendríamos que crecer a promedios por arriba del 5% para el 2022, 23 y 24, para que al menos alcanzásemos el mismo promedio de crecimiento que se dio a lo largo de los años del neoliberalismo. Tenemos entonces una comparación que es, desde luego, odiosa, como todas las comparaciones, y que desde luego no implica, eso sí quiero ser enfático, que yo esté diciendo que haya sido mejor lo que teníamos o que fuese preferible lo que teníamos. De ninguna manera es deseable este escenario que, como vemos en toda la gráfica, es catastrófico lo que ha ocurrido en la economía nacional, pero lo que sí hay que apuntar es que ni eso ni lo que hoy tenemos funciona. Requerimos, por lo tanto, una nueva economía, un nuevo curso de desarrollo que nos saque de esta trampa enorme de bajo crecimiento, de alta desigualdad, de pauperización masiva de las personas. Ni el periodo neoliberal o ni el modelo, digamos, neoliberal nos sirve, ni lo que tenemos hoy, que se parece muchísimo a lo que teníamos previamente, tampoco está funcionando. ¿Qué quiere decir? Que se requiere, desde luego, una nueva batería de políticas públicas que nos permitan crecer, distribuir mejor y, con base en esa distribución, crecer y generar procesos virtuosos de crecimiento sostenido en el largo plazo. Yo les agradezco mucho la atención de estar en esta nueva video, en esta nueva cápsula. Les invito de nuevo a suscribirse al canal, a darle like, a compartir el video si es que consideran que le puede ser de utilidad a alguien más. Muchas gracias y hasta la próxima.